Muy buenas tardes. Les damos nuestra cordial bienvenida y agradecemos a todas por estar esta tarde acompañándonos en nuestra casa. El atroz ataque del 7 de octubre del 2023 marcó para siempre la vida del pueblo judío y del mundo civilizado. El recrudecimiento del antisemitismo se dio ferozmente, fogoneado por el crecimiento sin par del Islam en el mundo. El Estado de Israel se encuentra envuelto en una guerra de desgaste sin haberla buscado y está objetado por ejercer su derecho a la defensa. Debemos acompañarlo en todos los sentidos, sin objeciones. Pero la vida sigue y hoy tenemos una hermosa tarde por delante. Y quiero contarles que contamos con la presencia del señor Doron Per, agregado cultural de la Embajada de Israel. En este momento seguimos con una tarde tratando de alegrar un poco nuestras vidas y tenemos la presentación del libro de una querida amiga de Bicho, la señora amorosa, la señora Plager, y la presencia de su hija, una joven bella, talentosa e inteligente, como ya todas comprobaron en sus casas, con la que ahora le pido a Betty, a Lucy Bab, nuestra directora de eventos especiales, que se acerque, que ella va a presentar a las señoras que tenemos de visita. ¿Te dejo? Hola, tenemos el gran placer y el honor de tener una vez más a nuestra querida amiga Silvia Plager, escritora de 27 libros, que hoy viene a presentarnos su última novela, Símale cumple 70. Símale, como se darán cuenta, es Silvia en Yiddish. Bueno, el tema es que ella va de lo filosófico a lo espiritual, porque nos lleva a la memoria de su padre, que ella lo visualiza el día que cumple 70 años. Y ahí empieza toda una búsqueda donde ella indaga en sus sentimientos, en su sentir y en la aceptación del otro como es, como nos pasaría a todos en cualquier familia. Bueno, hace un viaje a Rosario con todas las aventuras, como sabemos que Silvia nos sumerge en todas sus novelas que escribe, pero no les voy a contar para que ustedes la lean. Y la verdad que es muy fascinante porque ella escribe muy ameno, muy lindo, atrapa, tiene una manera que uno lo lee volando y le encanta como suele hacer. Así que bueno, pero no deja de estar presente la parte del antisemitismo en todas sus obras. Como se ve que eso lo tiene como una marca. Después supongo que Débora les va a contar que Silvia vivió en Israel, etcétera, etcétera. Yo la conozco a la familia y la quiero mucho. Y bueno, no quiero ahondar más en lo de ella porque ya ustedes lo van a poder apreciar.
Bueno, agradecemos profundamente la generosidad de su hija Débora, que con su gran talento comunicacional nos hace vibrar todos los días como comunicadora, como periodista, y también como cada vez que transmite sobre terrorismo y antisemitismo, y nosotros eso nos llega profundamente, y todas estamos con el corazón ahí con ella, sintiéndonos que corremos juntos. Bueno, les cuento que ustedes saben todas las cosas que están pasando en este momento en Israel, todo lo que estamos padeciendo, la lluvia de misiles desde Gaza y el Líbano y Yemen que no cesa, y tenemos también cerca de 80.000 desplazados del sur, del norte. Los residentes del sur siguen alojados en hoteles en Eilat. Todos los centros Vitzo atienden estrés con personal profesional. Tenemos 280 alumnos en nuestra escuela Miramek en Afula que tienen que correr varias veces por día a los refugios. Solo en el presente año Vitzo recibió 498 huérfanos de guerra en sus escuelas y guarderías. Bueno, nosotros en este momento debemos decir presente, porque esta campaña de Rosh Hashanah nos hace pensar en Tikkun Olam y en los devastadores efectos de la guerra en curso y de los eventos del 7 de octubre. Pero nos brinda esperanza, y tenemos que apoyar a los niños, jóvenes y familias involucrados. Así que se agradece mucho. Le paso la palabra a Débora para que presente a su mamá. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias también a Vitzo por recibirnos en esta casa. Hace muchos años ya que venimos, la conocí a través de mi madre, así que gracias. Se escuchan bien, ¿no? Porque allá se quejaban que no se escuchaba. Donor, un placer también que estés con nosotros, acompañándonos. Y la idea es, hablar un poco de la última novela de Silvia Plager, Sima le cumple 70. Recién vos decías algo que es cierto, esta novela particularmente no tiene ninguna temática vinculada con el judaísmo particularmente, si bien Silvia sí ha escrito libros que tienen un particular interés en la temática judía. Algunos quizás los conozcan, La Rabina, por ejemplo, sin ir más lejos. Me queda algún otro, Pequeña Viena en Shanghai, que son específicamente libros que tienen la temática judía como tema central. No es el caso de Sima le cumple 70, pero sí, como es una novela un tanto autobiográfica, si bien tiene un poquito de ficción, está apenas ficcionado algo de lo que pasa ahí, pero mucho es la vida de mi madre, su vida familiar, personal, su infancia, y eso por supuesto que está atravesado por el judaísmo, no hay modo. Recién vos decías, no era la idea quizá hablar de eso, pero teniendo en cuenta que en la presentación hicieron referencia a lo que está pasando en Israel, y en esta casa no podemos obviar la preocupación y el sentir que todos tenemos, y la convicción respecto de la defensa que debe hacer el Estado de Israel de su derecho a la existencia. Es verdad, mis padres vivieron en Israel, el sionismo que ellos siempre transmitieron dentro de la familia es lo que hace que muchos de nosotros, mi hermano nació en Israel, yo no, pero sentimos eso con mucha profundidad y con mucha convicción. Vamos a escuchar. Yo no sé de los que están acá, porque alguna vi que me estaba adquiriendo la novela ahora. ¿Algunos ya leyeron Sima le cumple 70? Levanten la mano los que sí. Los que ya la leyeron a lo mejor ya van a conocer un poquito de qué se trata cuando Silvia vaya contando un poco de qué va la novela, y algunas otras vamos a tratar entonces de no spoilear demasiado para que se puedan aventurar en esta historia que, como decían recién, es realmente entretenida además, porque tiene un poquito así de cosa de road movie, ¿no?
de esa mujer que un día dice: me voy a Rosario a ver si encuentro a ese fantasma de mi padre que se me apareció y entiendo el porqué de muchas cosas que pasaron en la vida de esta familia y en mi propia infancia. Y ahí emprende una aventura. La parte esa de la aventura sí está un poco ficcionada, pero el resto, bueno, es parte de tu vida y de la vida de tu papá y de esa historia que quedó inconclusa y que por alguna razón que no nos vas a contar, decidiste plasmar en una novela que creo que por primera vez es una novela autobiográfica, aunque sé que el género se llama autoficción, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí a pesar de lo difícil de la situación que estuvimos charlando y que ya se mencionó. No estamos celebrando, aunque celebremos, nuestra celebración está marcada constantemente por la angustia de no saber qué pasa cada momento en nuestra amada Israel. Yo siempre digo que israelíes somos todos, pero los que están poniendo el cuerpo por todos los judíos del mundo son los que están en Israel. Así que va mi corazón para ellos, mi ruego y mi agradecimiento. Agradezco a cada persona que está allí, y lloro con ellos cada llanto que ellos lloran. Pero justamente quiero saltear eso y quiero recordar, porque ya que abordé muchas veces el tema del judaísmo, recuerdo que en una novela, que el tema no es judío, pero es judío porque es Las mujeres ocultas del Greco, y una novela histórica en la que me refería a la posible madre del hijo del gran pintor Teotocópuli, que lo llamaban el Greco. Se suponía que la mujer con la que tuvo ese hijo pudo haber sido una judía y que, bueno, porque no, por eso fue anotado como sobrino, no como hijo. Quiere decir que la obsesión que acá se marcó es tan profunda que, aunque yo no nombre la palabra judaísmo o judío en un libro, está implícito. Uno no puede dejar de ser quien es, no puede evitar sus raíces. Yo no soy una persona de pensamiento ético, siempre he sido muy abierta, he criado a mis hijos de manera también muy integrada a la sociedad, pero integrada a la sociedad no quiere decir sin saber quiénes son. Tienen que saber quiénes son para después poder aceptar, poder negar, que es horrible. Por suerte no me tocó. Mi familia, toda es una familia sionista, y yo viví 5 años con mi marido, que está presente acá en Israel. Nuestro hijo mayor nació allí, y entonces mi corazón está siempre ligado. Y preguntan: ¿tenés familia? Todo Israel es mi familia. Bueno, ahora voy a contar un poco acá de este libro. Este libro tiene que ver con el judaísmo más que ningún otro. ¿Por qué? Porque este libro tiene que ver con mi historia. Porque yo en yiddish soy Simemindl, Sima es Símale. Entonces me decía mi papá Símale. La historia comienza cuando esta señora, que tiene más, que soy yo, de 70, pero la puse de 70 porque empecé a escribir la novela con 70 y un puchito. Después vino la pandemia, y cuando vino la pandemia yo sentí que estaba en un búnker, que tenía que correr para pasarle la bandina a las cosas, distraerme con lectura yo, con películas. No me podía concentrar, porque aparte no podíamos vernos con los seres queridos, y eso uno tiene que transportarlo a lo difícil que es la gente en situación de guerra, cuando no puede ver, no hablemos de las instancias peores, a los hijos, a los nietos, porque están desplazados, porque es difícil. Ya no quiero hablar de lo que es lo terminal, y que todos estamos con la cintita amarilla y con algo que nos representa, y el que no lo tiene en el corazón, que es Pedimos por los rehenes. Ahora, en este libro, que es en realidad, cuando me hicieron una nota para el diario La Nación, yo dije que es una asignatura pendiente, porque obviamente si yo me remito a mi infancia y a la mujer que cumple 70
y el día que cumple 70 de repente ve sentado a su papá con traje, corbata, como lo veía siempre, como cuando tenía 40, 50 años, no lo ve de viejo, y que le dice, sí, Male, feliz cumpleaños, piensa, dice, bueno, ahora estrené década y Alzheimer, porque no puede ser que me esté saludando a mi papá si está muerto y lo mataron para robarle las joyas porque era viajante de joyero. No lo voy a spoilear, pero así comienza. Igual la historia después tiene mucho de aventura que yo no la viví, pero la hubiera vivido si me dejaran ser, yo misma me dejara hacer todo lo que yo quisiera hacer. Pero en realidad yo no estuve muchas veces en Rosario, pero no estuve en Rosario visitando el cementerio. Ustedes lo van a leer en la novela, pero lo visité muchas noches y me pregunté por qué nunca había ido y si se pudiera hacer algo o no algo. Muchas preguntas que uno se hace, porque la costumbre, existen los rituales, siempre digo, no son obsesiones. Los rituales es, cuando uno nace, es un festejo, ¿no es cierto? Todos nos alegramos, es un nacimiento. Después, según las distintas creencias, hay el ritual que es del bautismo. Nosotros tenemos el Brit Milá y otras formas con las nenas que les otorgamos el nombre en Yiddish y hacemos otro tipo de ceremonia. Después el Bar Mitzvah, el Bat Mitzvah, las bodas. Después no hablemos de los momentos de casamiento, de toda celebración hasta el final, con el Kaddish y con todo lo que uno supone que nos une con aquella persona que no está, pero está porque siempre uno los guarda dentro de uno. Entonces pasaron los años, porque se imaginan que si yo tenía esa asignatura pendiente que tenía más o menos, cuando murió mi papá yo tendría 40 y pico de años, y siempre me sentí mal por esa situación de que estuviera enterrado en Rosario, donde no le voy a contar porque había otra familia, tenía otra familia, pero eso no es solo esa aventura, es que sí, Male, que soy yo, soy en este libro escrito en primera persona, que me atreví a hacerlo. Bueno, la protagonista se llama como yo, tiene un papá y una mamá que son los míos, tiene los hijos que es unos médicos y otra periodista. No hablo mucho de mis nietos porque no quise meter la historia de la familia ya más allá, los nombro en alguna llamada telefónica, en alguna foto, porque me fui sola a Rosario a vivir un poco la aventura en un hotel de lo que podría ser un viajante de comercio, y porque mi papá estuvo viviendo gran parte de su vida en Rosario y era como si yo quisiera recuperar en las historias de las personas de allí, sobre todo de las más ancianas, algo que yo no supiera sobre su historia personal. Y mientras en la vida cotidiana yo iba tratando de recoger esas migajas de los recuerdos, también me sumerjo en la aventura de hacer amistad con gente que algunos están ligados con la droga, como es en Rosario. Cuando yo le escribía era el momento terrible de que todos los días en los diarios aparecían varios muertos, y uno tiene uniones mágicas con ciertas ciudades, y si vos te sentís que alguna parte tuya, que es tu padre, que sos tu propia sangre, no está en un cementerio judío y no es el cementerio donde está el resto de la familia, y el gran drama que subsiste y mi obsesión, aunque cuente cualquier cosa que parezca que no tiene nada que ver con el judaísmo está, es que mis abuelos paternos y gran parte de mi familia murieron en la Shoah, y mi papá, entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Un hermano de mi papá lo mataron en la Shoah, a su mujer, a la hermanita, a mis abuelos, a un montón de familiares, y mi papá, que siempre decía que para leer el libro que él rezaba por sus padres todos los días y que él no necesitaba cumplir rituales porque el ritual de él era personal con sus padres. Era el menor,
y vino a la Argentina cuando tenía 20 años. Por suerte tuvo acá a sus 2 hermanas y un hermano, y toda esa familia, los locos polacos, los llamo yo, que en realidad son los locos ucranianos, porque ahora es Ucrania, la zona de mi papá, pero cuando él hablaba con mis tías, yo lo escuchaba hablar en polaco y decían que eran de Polonia, o si no decían galiciana. Ustedes saben que el imperio austrohúngaro y todos los cambios que existen en el mundo, a mí me había hecho pensar que yo descendía por el lado paterno de polacos, pero no, resulta que de ucranianos. Entonces se da esta situación tan terrible de que ahora alguien me dijo, vos sabés que me parece que tu abuela, o sea, mi abuela paterna, no murió en el campo, que está enterrada en algún lugar de Ucrania. Y yo escuché eso y me quedó, digo, pero ¿qué me voy a poner a averiguar? Yo mismo estoy grande, ¿y qué me va a resolver? Yo voy a ir a Ucrania, voy a empezar a investigar, ya bastante con la locura de mi papá que me inventé todo eso. Ahora el otro tendría que poner mi cuerpo para saber si ella no se murió con todos. Y bueno, a mi marido le mataron toda la familia. Entonces venimos yo no nací en zona norte, en Recoleta. Yo nací en pleno 11, en la esquina que cantaba Israel Zeitlin, César Tiempo, ¿no? Para mí la esquina de Junín y Lavalle era la de Junín y Corrientes, más porque estaba el gran almacén Brusilowski, que los que pintan canas como yo, las que se pintan las canas, deben recordar, ¿no? Que yo sentía que vivía en el centro del universo, porque tenía el almacén Brusilowski, a 3 cuadras el colegio, y en mi barrio éramos el 80% judíos. Yo no estoy hablando toda la novela porque no la quiero que entiendan que si yo hablo de mi barrio, aunque no cuente, aunque hable de mi papá y diga por qué, y nombre a mis tíos, que uno era el mozo de la confitería El Comercial, yo estoy paseando todo el tiempo, aún cuando estoy en Rosario y estoy en un ambiente que no es ese lugar, ya se dijo, el de la infancia, nos persigue toda la vida, porque es lo que llevamos con nosotros. Así que cuando me puse a escribir este libro, yo dije, ¿a quién le va a interesar? Pero hay algo que se llama oficio, y el oficio hace que en un momento, sin dejar que la narradora protagonista sea Silvia Símale, Siderer en el caso, porque yo soy Silvia Mirta Siderer, que adopté el apellido de mi marido Plager, porque cuando fui a publicar, tengo 2 anécdotas. Mi primer libro me dijeron Silvia Siderer, qué cacofónico, no suena. Y mi hijo mayor estaba empezando el secundario y me dijo, mamá, si pones Siderer, ¿cómo van a saber que sos mi mamá si en el colegio quiero decir, mirá, mi mamá publica en el diario y tal cosa? Entonces dije, bueno, que sea Plager, y ahí ya quedé como, por eso no me puedo divorciar, sigo Plager, moriré Plager. En la miseria seguramente voy a tener mi nombre, voy a volver a ser como en la novela Silvia Siderer, no sé si no me pondrán Símale. Pero bueno, hablando de cuando yo me voy por las ramas, que decía que en la novela sobre el Greco, que hablaba de la Inquisición, ¿por qué estoy hablando? Porque estamos cerca de las fechas, de las altas fechas judías, y primero me puse a pensar, este año todo parece, y una amiga, Diana Sperling, que escribió muy bien al respecto, pero después me puse a razonar, ¿cuándo los judíos no tuvieron angustia? Este es un momento terrible, pero en la época de la Inquisición, yo investigué mucho para esa novela, los judíos se escondían, sabiendo que iban a ser descubiertos y quemados en la hoguera para festejar Rosh Hashanah, Pesach, para ayunar en Kippur, para bañarse, porque era un signo también judaizante bañarse. Entonces dije, nosotros tenemos, los que tenemos hijos, nietos,
que acá la mayoría somos gente que tenemos hijos y nietos, tenemos que recordarlo sin hacer triste esta noche, estas noches que vienen, hasta llegar a Yom Kippur, la gran movida interna de todos nosotros. Eso es lo que mi papá habla conmigo, que en realidad es ficcional. Recordar que la gente se tuvo que ocultar, que en los guetos también se escondían para conmemorar o celebrar las festividades, y que nosotros en estos momentos tenemos que también hacerlo, justamente para que nuestros hijos y nietos no olviden, y tendremos que hacer a lo mejor salirnos del libreto de todos los años, y un poco cuando hay chicos más grandes comentarles por qué es un año distinto, aunque uno no sea las Kashiyot de Pesach, pero uno también sabe que por qué Rosh Hashanah no es igual a otros. También tendremos que hablarlo. Y en esta novela que aparecen muchos personajes que no son personajes muy extraños a la vida de Silvia, que soy yo, también son reflejos de la vida en la que uno se mueve, porque uno no se mueve en un mundo cerrado. Por suerte tenemos un mundo abierto, y no nos dejan justamente. El antisemitismo nace sobre todo cuando no pueden distinguir al judío, porque si tenemos que decir, cuando utilizaron la estupidez de la raza, de la sangre, ahora ¿cómo vamos a distinguir quién es distinto a quién? Entonces, ellos les convenía, cuando la gran movida de la intelectualidad en Europa, en el siglo XVIII, XIX, comenzó a hacer que todos los judíos no pudieran ser identificados porque eran pintores, porque eran músicos, pintores menos porque no tenemos una gran historia en la pintura, pero músicos, escritores, directores de orquesta que tuvieron que convertirse para poder ser directores de orquesta, dijeron, ¿cómo? ¿Estos se creen que son como todos? No, tienen que ser diferentes porque ellos son diferentes. Y no nos dejan. Y entonces creo que cuando me puse a escribir esta novela, me puse a escribir también que si bien uno tiene que aceptar todo de cada persona que uno ama, porque no puedes construir robotitos a tu medida, también uno tiene asignaturas pendientes que son con nuestros mayores, ¿no? Yo estoy seguro que si yo me pusiera a charlar con cualquiera de los que están aquí, todos dirán, ¿y por qué no le pregunté tal cosa a mi padre, a mi madre, a mi tía, a mi tío? Ahora que no tengo a nadie para preguntar por qué fui tan soberbia, por qué fui tan torpe, por qué. Porque es una cosa distinta leer e informarse, instruirse, y otra cosa es recibir el testimonio directo de nuestros mayores, porque todos pensamos a veces, que tanto con la foto de fulanito, de menganito, y con el samovar, y con todo eso, y después dije, ay, ¿quién se quedó con el samovar de mi hermana? ¿Dónde se fue? Empezás a ser vos tu propia madre, tu propia abuela, y empezás a tener nostalgia de todas esas cosas. Yo no quise que esta fuera una novela nostalgiosa, sino divertida, porque muchos me dicen, pero ¿cómo lograste con este tema de que fuera entretenida y hasta en estos momentos cómicos? Porque yo creo que es así, los judíos tenemos un enorme sentido del humor, y me parece que yo heredé un poco esa parte de los locos polacos, los locos ucranianos, porque el otro lado de la familia de mi madre son yeques. Entonces mi mamá se formó en Berlín. Mi mamá no tenía mucho humor, mi mamá era divina, una mujer inteligentísima, pero a mi mamá no le gustaban ni las bromas, no entendía los chistes de doble sentido, y que yo dijera alguna palabra fuera de tono, que a mí se me escapa muy a menudo, mi mamá decía, qué vergüenza, ¿cómo podés escribir y hablar tan feo? Porque a mí me pasa lo que le pasa a ustedes, miraba en la televisión, escuchaba en la radio algún político que decía algo que yo me ponía muy nerviosa, entonces, aunque el político no me escuchara, yo hacía como los chicos chiquitos, le decía, vos esto y el otro, sos un esto, sos una esto,
y mi mamá escuchaba aterrorizada mi vocabulario, ¿no? Porque es como la cancha, ¿no? Yo no voy a la cancha, pero también uno a veces tiene que descargarse. Y en esta novela también está la descarga de una juventud eterna, porque lo que se hereda es así. Mi padre decía que iba a vivir igual que Moisés Rabbeinu, y decidieron matarlo, ¿no? Porque el destino es eso, a 140 años, decía mi papá. Y le gustaba jugar pulseadas y le ganaba a los sobrinos. Yo no juego pulseadas, ni pienso que voy a vivir como Moisés Rabbeinu, pero también tengo ese desparpajo de pensar que mientras uno está vivo tiene que vivir con intensidad y tiene que hacer lo que le gusta hacer, porque si bien tenemos fecha de vencimiento, nadie sabe cuándo es la fecha de vencimiento. Y si uno se pone a pensar todos los días, ay, mira la edad que tengo, ya, ¿para qué me meto en esto? ¿Para qué este estrés? ¿Por qué hacemos esto y aquello? Eso no es bueno. Silvia Símale acá, ¿por qué Símale? Cuando, lo curioso, les cuento esta anécdota, yo le había buscado otro título a la novela, pero en la editorial me dijeron, ¿por qué no le pones? Primero me dijeron algo de cumplir 70 años. Digo, parece un libro de ensayo, es una novela con romance, con persecuciones, con accidentes, con cosas, con preguntas filosóficas acerca de la vida, la muerte, el judaísmo, el porqué. Un montón de preguntas. Y bueno, me fui por las ramas y ahora me distraje de mí misma. De los títulos me dijeron, ¿por qué no le pones Símale cumple 70? Le digo, pero Símale, ¿quién va a saber? Porque la gente, a mí me da risa, me dijeron, ¿qué es Símale? Entonces, claro, yo digo es Sima, porque es un nombre Sima. Seguramente pienso, mi papá le habrán preguntado y yo sé el origen, le dijo, pero no, ponerle un nombre con S y con M, ponerle Silvia Mirta, que están las hermanas Legrand. Entonces, por eso mi papá me puso, todavía vive Mirta Legrand, así que bueno, espero que, aunque ella no se llama Silvia Mirta, bueno, pero me pusieron ese nombre en honor de las hermanitas Legrand, así que bueno, eso ya también pinta mi edad, ¿no? Porque yo era chica, bueno, nací en una época en que todavía las dos actuaban juntas, así que pueden calcular, y tampoco aparecen los bisnietos en la novela, porque hay una realidad, hay un prejuicio. Si yo pusiera la realidad de los 80 en vez de los 70, entonces diría, pero mira si se va a ir sola a Rosario, mira si va a hacer todo lo que hace, mira si va a ser... Y bueno, entonces tuve que sacarme la edad, y ahora ustedes, pero se lo tengo que decir, ustedes se lo van a callar y van a decir que cumplí 70. Pero bueno, que quede acá. Pero es así, porque es un prejuicio. La gente se asusta con los números y tiende a hacer comparaciones, decir, no puede ser que hizo esto, no puede ser que se vista de esa manera, no puede ser que tenga esos pensamientos. Y sí, bueno, porque como dijo una vez una escritora, nunca se termina ese poderoso sentimiento llamado deseo. El deseo no es de ir a bailar, porque no, pero quiero decir, de las cosas que uno piensa que están relacionadas al deseo pasional. El deseo es el deseo de vivir, el deseo de disfrutar, el deseo de que haya paz, el deseo de tener una vida plena, ¿no? Y ahora le voy a dejar a mi hija que me haga algunas preguntas, porque hoy, así ya que me tienen, no le va a quedar, a ella no le va a quedar la duda que me quedó a mí porque no pregunté, porque muchas veces me ha entrevistado y me lee, y entonces no va a tener ese trauma, va a tener otro, quizá, o ya lo tiene. No, yo lo que me gustaría para aquellos que todavía no leyeron la novela, sin contar demasiado, pero que puedas contar de un personaje del cual no hablaste en la novela, porque para poder hablar con el padre muerto, como la novela empieza, y ahí sí no spoileamos nada, con la muerte del papá de la protagonista, que es Símale, bueno, tiene que recurrir a estas conversaciones imaginarias con el padre, en donde esas preguntas
que no se pudieron hacer con el padre en vida, ella las hace igual y el padre le contesta. No sé, en realidad te contesta lo que vos crees que él te contestaría. Pero hay una medium, una espiritista, un personaje esotérico, y para aquellos que también les interese esa parte, si se quiere, espiritual o un poco fantasiosa, si querés, para cerrar, contanos de esa parte de la novela o de ese personaje. Sí, la verdad que un día, a ver, este me parece que es mejor. Yo un día dije que yo soy lo anti-esotérico, o sea, eso de sentarme para que me lean las manos, la borra de café. Si estoy en una casa y alguien se ofrece, digo, bueno, léeme la borra de café. Pero no soy de ir a buscar una divina. Y un día me topé con que existía un libro de un tal Allan Kardec que es sobre espiritismo y que vendió millones y millones y que fue pobre preso por la iglesia, perseguido, que era un profesor que hablaba muchos idiomas, un hombre cultísimo, y que él decía que se podía uno hacer la representación de los muertos y hablar con ellos. Y cito en el libro que, bueno, grandes presidentes y grandes personalidades en el siglo pasado, Woody Allen tiene películas en las que apelan a las medium y todo, pero entonces yo busqué, me tragué una enciclopedia así de gorda para sacar algunos extractos de lo que la necesidad del ser humano de poder comunicarse con quien no se puede comunicar, y esa ansiedad me la permitió ¿cómo te puedo decir? Resolver el personaje que cree que la dueña del hotel casi centenaria, una mujer que había tenido una joyería y que por eso podía haber conocido a mi padre, y que es medium, y eso a mí, a ella no me hace hablar con mi padre aparece cuando menos yo lo imagino, siempre de traje, corbata, como era él con su alfiler de corbata con una perla, y él, yo le hago preguntas y él me contesta. Evidentemente él me contesta con la ironía que tiene su Símale, que ya es una mujer grande, porque la Símale de que tenía 20 años, o 18, o 15, o 10 años, o 40, le faltaba la comprensión, no quiero decir sabiduría porque a lo mejor soy ignorante, la comprensión ante la debilidad de los otros, porque era demasiado joven o porque estaba muy cerca de lo que debe ser, que la vida a veces no nos permite siempre el debe ser tal cosa, sino lo que se puede, hacer lo que se puede. Yo veo que acá van a brindar. Quiero decir nuevamente que aquí tengo a mi derecha al agregado cultural, ahora no me acuerdo tu apellido, pero Dorón, que soy también fan de Dorón, el actor, que siempre lo miro. Todo. Ahora se llama Dogon. Ah, Dogon. Yo soy Dogon. Ah, Dogon. Verse así. Ah, Dogon y Dorón. Así es. Y eso que yo creo que sé un poco de hebreo, pero esas sutilezas uno no las pierde, ¿no? Es como también cuando uno habla de palabras en ashkenazí o sefaradí, que yo aprendí de los sefaradim cuando dicen alamá como una cosa así, yo seguramente lo pronuncio mal, porque ¿está bien? ¿Está bien dicho así? Porque uno también uno los escucha y quiere repetir, y ellos seguramente también repiten palabras nuestras. Yo les quiero agradecer muchísimo acá a la Casa Bitso, a todas las mujeres que conozco desde hace años y que siempre las veo y me dan felicidad. Me dan felicidad porque es volver a un grupo humano maravilloso. Yo puedo decir la infidencia que los van a premiar o las premiaron por la solidaridad que ustedes representan para Israel, para el mundo, para la Argentina. Así que esto yo la celebro a ustedes porque me dan a mí el honor, y a mi hija y a mi marido, de recibirnos hoy en esta casa y encontrarme con gente muy querida, porque gente que me recuerda a mi pasado,
de muchos años, a mis tíos, una querida amiga como Luis y muchas, y no quiero nombrar porque acá hay un montón, inclusive he saludado gente que es pariente de amigos míos, y entonces no quiero olvidarme de nadie. Y es como un placer enorme tener acá un trozo de Israel sentado a esta mesa. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Ok. Soy Doron, agregado de Diplomacia Pública en la Embajada de Israel. No, ok. Soy Doron, agregado de Diplomacia Pública. Soy Doron, agregado de Diplomacia Pública en la Embajada. Es un gran honor para mí compartir esa mesa con ustedes. Entonces, gracias. Y gracias, Vitzo, para este evento. Disculpa por mi castellano, es mejor que antes, pero no es perfecto. En la semana que viene vamos a mencionar, no celebrar, Rosh Hashanah. Es casi un año por 7 de octubre. Tengo 2 preguntas, 2 y media. Una es, ¿cómo andas? La primera pregunta es ¿cómo andas? Es una pregunta muy común, ¿no? Es algo que podemos preguntar a alguien en la calle. Cuando alguien en Israel pregunta a alguien ¿cómo estás? Ma shlomcha. Hay minutos de silencio porque necesitamos pensar. Es una situación muy difícil. Cada día tengo que pensar cómo estoy. La segunda pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en el pueblo israelí? Yo pienso que algo muy importante cambió, es nuestra posibilidad a decir a los hijos, "Yeh beseder", todo va a estar bien. Papá o mamá está acá. Hay familias que en momentos muy difíciles dicen mamás y papás a los niños, "Abba po, Ima po, yeh beseder". זה לא עזר. No. ¿Cómo se dice? It didn't help. No ayudó. Cuando mi hija, que tiene 5.5 años, se casó en la calle, se casó, yo quiero decirle, "Yeh beseder, Abba po", y tengo dolor acá. Esta es la respuesta de la pregunta ¿qué pasó? No tengo seguridad. Tenemos miedo todo el tiempo. Y la guerra en Israel es por el miedo. Es por nuestros corazones que están dolidos, gracias, rotos, disculpa. Y cuando cada persona acá
tiene que hablar con alguien que no está israelí, no está judío, ¿qué pasó en Israel? Hay dos preguntas. ¿Cómo andas? ¿Y qué pasó? Y el 7 de octubre 2024 vamos a hacer un acto central al frente del Club Akoach a las 6:30. Es un evento por 7 de octubre por todo el pueblo argentino, judíos, no judíos. Por favor, pregunta a todos los compañeros, amigos, colegas que van a llegar, por favor. Es muy importante que el pueblo argentino, no solo la comunidad judía, no solo nuestros amigos, todos van a llegar. No es un evento por los soldados, no es un evento por la guerra, no es un evento por la paz, es un evento por las víctimas del 7 de octubre. Son días muy difíciles, pero cada año en Rosh Hashanah dijimos Tichle Shana Viklelotea. Ese fue un año muy difícil, entonces Tichle Shana Viklelotea, Shana Tova Yoter. Tenemos un año mejor. Y esperamos a todos los secuestrados que volver a casa. Y otra vez, gracias por la invitación y gracias por este gran honor para compartir esa mesa. Y gracias a ustedes. Y este fue mi primer discurso en castellano solo.